Quemando altares. Hace más de 10 años formé parte de las fuerzas especiales, cuando las cosas en la frontera norte del país estaban pesadas. Una noche de tantas, nos asignaron para llevar a cabo una operación que había sido planeada y ordenada desde arriba. En una sola noche teníamos que destruir 8 altares en una de las ciudades más peligrosas. Eran altares hacia la Santa Muerte. Ese operativo estaba planeado para ser uno de los golpes más fuertes para debilitar a la organización criminal que gobernaba ese territorio, ya que esos altares eran utilizados para fortalecer el comportamiento sectario que tenían los integrantes de la organización, y ese mismo comportamiento sectario les facilitaba reclutar cada vez más y más gente, jóvenes sobre todo. En total, para el operativo, fuimos requeridos un pelotón con 51 elementos, ya contando al sargento primero y al mayor. Nos dividimos en 4 escuadrones y cada uno de los escuadrones llevaba un vehículo. Para maximizar todo, se prepararon incautaciones masivas de mercancía y desmantelamiento de los puntos más fuertes. Un ataque de ese tamaño obligaría a la organización criminal a sacar a toda su gente de las cloacas para llevarlos al combate, que ocurriría en un punto estratégico que le permitía a nuestras fuerzas volver al cuartel cuando fuera necesario. Ese enfrentamiento armado despejaría la ciudad para que nosotros, el pelotón asignado al operativo, pudiéramos hacer lo nuestro sin mayores complicaciones. Llegamos al primer altar minutos antes de las 11 de la noche. La figura de la Santa Muerte estaba tallada en el tronco de un árbol. Ese árbol era extraño, era como gris oscuro. Parecía que estuviera cubierto de ceniza, pero no era así. Ese altar lo encontramos a mitad de una brecha muy utilizada por la organización criminal. Esa brecha conectaba la carretera nacional con un rancho. Aseguramos el perímetro. La orden que nos habían dado era que los 8 altares los teníamos que destruir en menos de 3 horas. Debía ser un trabajo rápido, pero el mayor dijo que si hacíamos todo con prisa, no se harían bien las cosas. El mayor no quería que quedara nada de los altares, así que dijo que nos tomaríamos hasta las 4 de la mañana para terminar. Uno de los elementos hizo el comentario que, en cuanto la organización criminal recibiera el pitazo de lo que nosotros estábamos haciendo, seguramente pedirían refuerzos al estado vecino. El mayor dijo que era lo mismo que le dijo su superior, que por eso le había dado 3 horas, pero el mayor dijo que ya se había arreglado con alguien de ese estado para detener algunas horas a esos refuerzos, y que por eso nos tomaríamos hasta las 4 de la mañana. En el primer altar no hubo detenidos ni bajas de enemigos. La operación estaba funcionando tal cual nos la habían solicitado, es decir, limpia. El tallado de la Santa Muerte estaba muy bien hecho. Se notaba que le habían pagado a alguien profesional. Esta gente se tomaba muy en serio lo de la oración a la Santa Muerte. Notamos que había algo anormal en el árbol donde estaba tallada esa cosa, pues estaba rodeado por cadenas, y esas cadenas estaban sujetas por grilletes a unas placas de cemento que habían sido colocadas en la tierra. Pensamos que lo tenían así para evitar que alguna tormenta o alguna cosa similar lo fuera a tirar o arrancar para llevárselo. Yo me acerqué al altar porque podía escuchar como susurros, como si el árbol me estuviera hablando. Antes de que pusiera mi mano sobre el tronco, llegó el sargento y me jaló. Me recordó que la orden había sido no tocar nada. Llevábamos todo lo necesario para hacer pedazos los altares. Para eso se había hecho un trabajo de inteligencia, así que agarramos unos mazos y rompimos las placas de cemento. Las cadenas se soltaron. En ese momento hubo un ruido extraño. Parecía venir del interior del árbol. Eran como golpes y quejidos. Todos nos volteamos a ver sin saber qué hacer. El sargento primero dijo que las cadenas que tenía el árbol las amarraríamos a los vehículos y, jalando, lo íbamos a tirar. Cuando me agaché para agarrar una de las cadenas, vi claramente que el árbol se movió un par de centímetros hacia atrás. Fue raro
y sé que no me lo imaginé porque la cadena también se arrastró. Por eso no la alcé. De hecho, otro elemento también vio. Me levanté y miré el tronco. La cara de la Santa Muerte estaba mirando hacia donde estaba yo. En ese momento tuve una sensación muy extraña, como ansiedad y taquicardias. Una cosa que jamás me había pasado. Aún así, volví a agacharme. Agarré la cadena y la sujeté a uno de los vehículos. Mis otros compañeros hicieron lo mismo con las demás cadenas. Tiramos el árbol. Con la caída, todas las ofrendas, decoraciones y todas las cosas que tenía el altar se rompieron. Unos elementos agarraron un par de motosierras y partieron ese tronco en 3 partes. El mayor nos ordenó que hiciéramos un agujero en la figura de la Santa Muerte, específicamente donde se supone debería estar su corazón, y ahí encontramos huesos que parecían de persona. Ya por último, juntamos todo, lo bañamos en gasolina y le prendimos fuego. Ya que nos aseguramos que las llamas habían cubierto todo, nos fuimos. Continuamos por esa brecha hasta llegar al rancho. Ahí tuvimos bajas de enemigos. Gracias al trabajo de inteligencia, sabíamos más o menos cuánta gente podría estar ahí. No eran demasiados. El rancho era grande, pero la mayoría del terreno era espacio abierto. Lo que a nosotros nos importaba era la casa, ya que en el patio interno de esa casa estaba el segundo altar. Rodeamos la casa con los vehículos y entramos. La verdad era que yo esperaba encontrarme con una casa de seguridad en toda la extensión de la palabra. Ya saben, cámaras, computadoras, documentos, dinero, mercancías, armas, esa clase de cosas. Pero no. Al menos no había nada de eso en el área que mi escuadra tuvo que recorrer para llegar al patio central. Lo que a nosotros nos tocó ver parecía sacado de una película de terror. Había esquinas repletas de montones de ropa manchada de sangre, figuras muy extrañas dibujadas en todas las paredes, cosas raras colgando del techo. Inclusive pasamos por una habitación en la que parecía que se había llevado a cabo un exorcismo. Pero íbamos cortos de tiempo como para ponernos a revisar esas cosas. Finalmente, todo el pelotón nos encontramos en el patio interno. Había una gran escultura de la Santa Muerte en el centro de ese patio. Esa escultura era gigantesca, de más de casi 10 metros de alto. También había una mujer con la cabeza agachada, vestía una túnica negra y tenía un crucifijo entre las manos. Ella estaba sentada frente a la escultura, le estaba rezando, y nos la llevamos detenida. Yo y otro elemento nos acercamos para ponerle las esposas. En cuanto le puse la mano en el hombro, la mujer dejó de rezar y volteó a vernos. Su semblante era siniestro, tenía unas ojeras muy pronunciadas. Además, estaba tan delgada que su cara estaba casi en los huesos. Era como si esa mujer llevara demasiado tiempo sin probar bocado y sin descansar ni un segundo. La mujer no puso resistencia, así que pudimos llevarla sin problema hasta el vehículo de mi escuadrón. Mientras todos los demás compañeros bajaban lo necesario para destrozar todo. Ya con mazos en mano, se nos dio la orden de empezar a romper todo lo que estaba dentro de la casa. Aproveché para entrar de nuevo al cuarto que parecía centro de rituales. Era una cosa muy rara. Había varias masas de concreto, sangre por todas partes. En las paredes había cuadros y figuras de santos católicos, San Juditas, San Benito y varias vírgenes. Por eso les digo que era raro. Yo no me esperaba encontrar algo así en un lugar donde hay una inmensa escultura de la Santa Muerte. Rompí todo y en cuanto iba a salir escuché pasos. Sonaban como zapatos de tacón. Obviamente no era ninguno de nosotros, así que salí rápido, pero no vi a nadie. De pronto escuché la voz de una mujer. Me llamó por mi nombre. Eso me dejó descolocado. Ni siquiera los del pelotón sabían cómo me llamaba. De reojo pude ver que una mujer pasó caminando. Estaba vestida de blanco y era muy delgada. Me giré en esa dirección, pero no había nadie.
Una vez más, la mujer pasó de reojo y volví a voltear, pero entonces sí la vi. Estaba de frente viéndome. Su cabello le llegaba a los hombros. Estaba descalza y sus rasgos faciales eran inhumanos. No sabría cómo describirla con precisión, pues su rostro parecía una especie de máscara. En un momento, un elemento pasó corriendo, atravesándose entre esa mujer y yo. Y cuando el elemento pasó, la mujer desapareció. Me quedé desconcertado, pero simplemente seguí haciendo lo mío. Y luego me reuní con los demás en la estatua gigantesca. Para tumbar esa escultura de la Santa Muerte tuvimos que utilizar explosivos, porque con mazo nos pasaríamos del tiempo que nos dio el mayor. Cuando esa cosa se cayó, rompió muros y se partió en pedazos. Antes de irnos, hicimos lo mismo que con el altar anterior. Echamos gasolina por todas partes y le prendimos fuego. El siguiente altar estaba en la orilla del río. Salimos del rancho y agarramos el bulevar. Algunos kilómetros más adelante, bajamos por una brecha hasta la orilla del río. Seguimos derecho hasta llegar al altar. Ese se veía bastante simple. De hecho, se lo comenté al sargento primero. En ese momento, la prisionera se rió. Yo volteé a verla y le pregunté si acaso había dicho algo gracioso. La respuesta de esa mujer fue ponerse a silbar. Hacía un sonido peculiar. Yo lo interpreté como si se estuviera burlando de nosotros. El sargento, que era un hombre de muy poca paciencia y cero tolerancia, le ordenó a la mujer que se callara y que no habría otra advertencia. La mujer siguió silbando. Entonces el sargento sacó su arma de mano y le dio un culatazo que la dejó dormida. Todos seguíamos dentro de los vehículos esperando que el mayor diera la orden de descender. Entonces se comunicó por radio. Nos dijo que echáramos un ojo al otro lado del río. Nosotros volteamos y nos dimos cuenta que estábamos siendo observados por gente encapuchada. Se notaba que sabían por qué estábamos ahí. El sargento primero pidió permiso para abrir fuego de disuasión, pero el mayor no autorizó. Dijo que solamente nos aseguráramos de tener bien cubierto el rostro y que todos estuviéramos preparados para una emboscada. Entonces dio autorización para descender. Como dije, el altar era simple. Eran varias piedras de tamaño mediano amontonadas una sobre la otra. Luego, una gran piedra que servía como mesa. Arriba de esa gran piedra estaban colocadas muchas velas con la imagen de la Santa Muerte, y en el centro había una especie de atrapasueños. Ni siquiera ocupábamos los mazos para destruir eso. Bastaba con algunas patadas, pero el mayor nos pidió que no tocáramos nada. Se nos estaban pasando los minutos y seguíamos ahí, expuestos. Éramos un blanco fácil para cualquier ataque. Había terreno por encima de nosotros. Además, había un puente a menos de 1 kilómetro. Bastaba un solo francotirador para ponernos en una situación crítica. El mayor les habló al sargento y al sargento primero y les ordenó que lo ayudaran a tirar esa cosa. Todos los elementos nos quedamos confundidos por el actuar del mayor. Ya cuando el altar no estaba en pie, también lo quemamos. Volvimos al vehículo y nos fuimos. Así como no queriendo, le pregunté al sargento primero qué es lo que había pasado. Siempre hay que tener cuidado de cómo uno se dirige a los superiores, porque hay una línea muy delgada entre una duda y un cuestionamiento. El sargento primero le pidió al elemento que iba en la parte de arriba con el arma que nos dijera qué había pasado cuando dejamos ese altar atrás. Él, sin descuidar su puesto, respondió que unas extrañas siluetas negras como sombras habían salido de entre los matorrales y se habían acercado al fuego. Sentí un escalofrío tremendo al escuchar eso. El sargento primero nos dijo que el mayor tenía experiencia tratando situaciones extrañas, que por eso lo habían dejado a cargo de la operación, pues había tenido éxito en otra operación similar que se había llevado a cabo en Ciudad Juárez muchos años atrás. No nos quiso dar muchos detalles sobre ese asunto.
El cuarto altar estaba dentro de una escuela secundaria que había sido abandonada luego de que, durante un fuerte enfrentamiento entre grupos enemigos, hubo una persecución dentro de la escuela. Muchos civiles murieron, alumnos y maestros. Cuando estábamos por llegar, nos encontramos con algunas patrullas de la policía estatal. Les ordenamos la parada, pues la orden del gobierno federal fue que solo el ejército ayudaría. Ninguna fuerza armada debía estar en las calles. Las patrullas de la policía estatal se detuvieron. Le cuestionamos el porqué de su presencia en las calles. Ellos nos dijeron que un comandante les había dicho que nosotros llegaríamos al lugar y que estaban ahí para darnos apoyo, porque era una colonia muy conflictiva. El mayor se comunicó con ese comandante y resultó que todo era cierto, que no había ningún tipo de problema. El sargento les dio indicaciones y continuamos el camino hacia la escuela. La secundaria estaba en el centro de esa colonia. Las calles de ahí eran raras. Quizá si hubiéramos batallado para llegar de no haber sido por la policía estatal. Un par de ellos se encargaron de abrir el portón. Otros estaban recibiendo unas indicaciones del mayor y uno se acercó con nosotros. Él le dijo al sargento primero: lo que sea que vayan a hacer, con todo respeto, que sea rápido. La muerte vive ahí dentro. Nos metimos. Los vehículos los detuvimos en las canchas y bajamos a revisar salón por salón en busca del altar. Había 3 bloques de salones y cada bloque tenía 2 plantas. Además, había otras áreas. Así que cada escuadrón fue a buscar en un área diferente. Un detalle que no se me olvida es que todo el sitio apestaba. Era una combinación de gas y carne podrida. Daba muy mala espina. A mí y a mi escuadrón nos tocó ir a revisar las otras áreas que no eran salones. Cuando entramos a la cafetería, con la linterna conseguimos notar que en un rincón estaba una mujer parada dándonos la espalda. Le hablamos, pero ella no reaccionó. Nos acercamos despacio. Uno de los elementos nos adelantó y fue directo con ella, pero cuando la quiso agarrar, la mujer desapareció. Nos quedamos desconcertados. En ese momento, los elementos que se habían quedado en los vehículos nos reportaron por radio que había personas dentro de las instalaciones. El cabo primero de nuestro escuadrón le respondió que no eran personas, sino fantasmas, que ya nos habíamos topado con uno. De los vehículos, muy serios, nos dijeron que no sabían de qué estábamos hablando, pero que los fantasmas que ellos estaban viendo traían armas. Todos nos pusimos en alerta. El mayor se comunicó y nos dijo que nos iríamos de ahí hasta encontrar y quemar el altar, que neutralizaríamos a todos los que no fueran de los nuestros. Inevitablemente se desató el enfrentamiento. Ya nos habían estado esperando adentro para emboscarnos. Lo primero que yo pensé fue que los de la policía estatal estaban con ellos, pero cuando nos movíamos de la cafetería hacia una bodega, pude ver que las patrullas de la policía estatal entraron a toda velocidad y cubrieron nuestros vehículos. Unos se quedaron ahí y otros avanzaron hacia el edificio de salones más cercano. Nos estaban ayudando. Hubo muchos disparos. Eso complicaba seguir buscando el altar. Tardamos 20 minutos en encontrarlo, pero lo hicimos. No sé cuál fue el escuadrón que dio con esa cosa, pero la destruyó y la quemó. El mayor dio la orden de abandonar el lugar. Nos avisó por radio que más gente de la organización criminal estaba llegando a la escuela. Estaban entrando saltando la barda. Por eso nunca los vimos llegar. Logramos escapar del lugar. Las patrullas de la policía estatal iban al frente. Ellos nos sacaron de ahí con vida y se los agradezco mucho de verdad. Pero cuando ya nos habíamos alejado varios kilómetros, hubo un problema. Al dar vuelta en una curva, una persona se le atravesó al vehículo donde iba yo y lo arrollamos. Todos nos detuvimos. Rápidamente bajamos a ver a la persona. Lo sacamos de abajo del vehículo. Ahí nos dimos cuenta que no era un civil. Esa persona pertenecía a la organización criminal. Traía unos tatuajes característicos, un arma corta y un colgante de la Santa Muerte. Uno de los elementos
el mismo que intentó agarrar a la mujer que resultó ser un fantasma, cometió la imprudencia de agarrar el collar de la Santa Muerte para quitárselo al arrollado, pero en cuanto agarró esa cosa, se le pusieron los ojos en blanco. Nosotros inmediatamente lo jalamos para alejarlo del cuerpo y lo arrastramos lejos. El elemento volvió en sí, pero estaba muy asustado. Empezó a gritar y a patalear. Decía que la muerte venía por nosotros, que no íbamos a sobrevivir, que teníamos que dejar eso ya. Nosotros tratamos de tranquilizarlo, pero no funcionó. Él tenía tanto miedo que se pegó un tiro. Fue una escena demasiado impactante. Mi uniforme y el de otros 2 compañeros terminaron manchados de sangre. El mayor intervino. Nos recordó que teníamos un operativo que completar, que si nos deteníamos, todo habría sido en vano. Nos reincorporamos. El mayor le pidió a la policía estatal que se llevaran el cuerpo del elemento, que lo dejaran en el cuartel y que ahí se quedaran ellos, que ya no salieran. Luego, todos volvimos a los vehículos y nos fuimos hacia el 5.º altar. Cuando íbamos en camino, la mujer que llevábamos detenida despertó. Se quejaba, le dolía la cabeza por el golpe. Entonces nos dijo una cosa: el caballo blanco solo se manifiesta cuando ella está cerca. El sargento primero le dijo que si no guardaba absoluto silencio, recibiría otro golpe, y que de ese ya no se iba a despertar. La mujer dejó de hablar en ese momento. Finalmente llegamos al altar. Estaba en una colonia ubicada a las orillas del monte, debajo de un puente que cruzaba un arroyo. Lo bueno es que la ciudad en ese entonces estaba pasando por una temporada muy seca. Llevaban varios meses que no llovía. Ese altar tampoco era la gran cosa. La Santa Muerte estaba dibujada sobre el cemento. Era estilo graffiti. A los pies del graffiti había una especie de muñecas o figuras. A simple vista podría decir que esas cosas estaban hechas de cabello humano. Ahí, a un lado, a unos metros, estaba una alcantarilla abierta. Eso nos pareció extraño. Al menos a mí no me hacía sentido la presencia de una alcantarilla dentro de un arroyo. El mayor ordenó que alusáramos esa alcantarilla. El elemento que lo hizo dijo que no era muy profundo, que máximo 4 metros y luego daba vuelta. Ese altar fue fácil de destruir. Ya por último, rociamos con gasolina los muñecos raros y, solo por si las dudas, también le pusimos gasolina a la pared destruida. Ya estábamos por prenderle fuego cuando un ruido muy extraño salió de lo más profundo de la alcantarilla. Era un crujido o algo arrastrándose. Era difícil de identificar por el eco que se hacía. En ese momento, el mayor nos señaló que nos detuviéramos. Nos quedamos quietos y en silencio. Ya íbamos a proceder, pero luego hubo otro sonido. Ese ya parecía ser el de algún animal, uno grande. Pensamos que podría tratarse de un cocodrilo, porque ese arroyo pasaba cerca del río y era común ver de esos reptiles. Con la pura mirada, el mayor nos indicó que rodeáramos la alcantarilla y nos preparáramos para abrir fuego. Otro sonido salió de ahí. Fue como una respiración, pero muy pesada. Luego de ese ruido, desde lo profundo de la alcantarilla, salió un poco de vapor. Echamos la luz de las linternas y vimos que desde lo profundo nos estaban observando un par de ojos blancos. Había un rostro extremadamente oscuro que no era de una persona, y aparte esa cosa tenía un par de cuernos. El sargento nos ordenó mantener la posición en lo que otros iniciaban el fuego. Del interior de la alcantarilla seguían saliendo pequeños sonidos que me estaban poniendo muy incómodo. Era como si el poseedor de esos ojos blancos se estuviera preparando para salir y atacarnos. Recuerdo que también había un sonido bastante parecido al que hacen las serpientes de cascabel. Por suerte, nada pasó. El fuego empezó a hacer lo suyo. Todos volvimos a los vehículos y abandonamos el lugar. Mientras nos dirigíamos al siguiente altar,
uno de los elementos que venía en el mismo vehículo que yo, nos preguntó si no habíamos prestado atención a la tierra lodosa que estaba al lado de la alcantarilla. La verdad es que yo no me di cuenta que hubiera lodo, y ninguno de los otros elementos tampoco. Le preguntamos qué había en ese lodo. Nos respondió que había huellas, unas huellas raras, grandes y muy separadas una de la otra. Quizá esas eran las huellas de lo que sea que nos estuviera viendo desde el interior de la alcantarilla. Para llegar al siguiente altar, nos tardamos un poco más de lo normal, pues ese altar estaba en las afueras de la ciudad. Ya saliendo del estado, era en el basurero. En cuanto llegamos, el guardia corriendo abrió el portón para que pudiéramos entrar. No dejó que le viéramos el rostro, pero lo dejamos tranquilo porque nos evitó la molestia de tumbar el portón. Olía asqueroso ahí dentro. Nos dividimos por escuadrones para recorrer el lugar a pie. Así andábamos caminando entre la tierra y basura de todo tipo. Uno de los elementos se percató que algo nos estaba acechando desde el aire. Eran gigantescos pájaros negros, más grandes que un águila. No podían ser buitres por dos cosas. La primera es que en esa zona del país no hay buitres. Y la segunda, los buitres no tienen ojos rojos. Nos detuvimos, simplemente seguimos buscando, y le avisamos a los otros escuadrones para que estuvieran atentos al aire. Esos pájaros no dejaban de seguirnos, volaban en círculos alrededor de nosotros. Solicitamos autorización para dispararle a esas cosas y la obtuvimos. No les dimos, pero sí hicimos que se alejaran. Lo más escalofriante es que mientras se estaban alejando, les puedo jurar que escuché cómo esos horrendos pájaros negros iban hablando como si fueran personas. El basurero era gigantesco, varios kilómetros cuadrados. No dábamos con el altar. Entonces, un escuadrón reportó que lo había encontrado. Nos dijo más o menos qué había en la cima de las montañas de basura que estaban alrededor del altar, y así todos pudimos llegar. Ahí estaba, era muy vistoso, no tan imponente como el que estaba en la casa del rancho, ni tan detallado como el primer altar, pero este del basurero se veía más tétrico. Para empezar, había un caballo blanco muy flaco, casi en los huesos. Ese animal estaba caminando hacia atrás, dando vueltas al altar. El mayor quería proceder, pero el sargento primero le contó lo que nos había dicho la detenida, sobre que el caballo blanco se manifiesta cuando la muerte está cerca. Quizá, en otra circunstancia, cualquiera de los que estábamos ahí presentes no le hubiéramos dado ningún tipo de importancia a las palabras de la prisionera, pero esa noche ya habíamos visto de todo. Creo que teníamos suficientes motivos para tomar en serio cualquier cosa que estuviera dentro del rango de todas esas situaciones, y que una mujer nos advirtiera de un caballo blanco 1 hora antes de llegar a donde estaba ese caballo. Definitivamente no era algo que nos tomaríamos a la ligera, así que decidimos separarnos y rodear el altar. El caballo parecía no reaccionar a nuestra presencia. El mayor dijo que no nos íbamos a acercar, que mataríamos al caballo y que el altar lo volaríamos con explosivos. Estábamos esperando la orden cuando un elemento vio que una persona se estaba acercando. Inmediatamente volteamos en esa dirección y le apuntamos con armas y linternas. Era un anciano, caminaba despacio. Al parecer era ciego porque no le molestaba toda la luz que estaba en su cara. Le gritamos que diera media vuelta y se fuera por donde había llegado, pero siguió avanzando hacia nosotros. El mayor nos ordenó bajar las armas y nos pidió a mí y a otros 2 elementos que lo acompañáramos a interceptar al anciano. Llegamos hasta donde estaba y le bloqueamos el paso. El mayor le preguntó qué estaba haciendo ahí. Le dijo que estaba desobedeciendo una orden al acercarse, que podríamos dispararle. El anciano, al que creíamos ciego, alzó su mirada y alineó sus ojos con los del mayor y le dijo: «Este es mi territorio y ustedes son los que no deberían estar aquí».
El mayor nos pidió a los 3 elementos que sacáramos del lugar al anciano, así que lo agarramos y lo llevamos hasta la salida. Ya no vimos al guardia, supongo que se fue en cuanto entramos. Dejamos al anciano en la orilla de la carretera y él simplemente se alejó caminando. Nosotros 3 fuimos de regreso, pero cuando apenas estábamos en el lugar donde habíamos dejado los vehículos, escuchamos un par de disparos y una explosión. Uno de los que venían conmigo dijo que lleváramos la gasolina, pero yo le dije que no tenía caso, que con la explosión todo había volado hacia todas partes, así que nos quedamos ahí a esperar a los demás. Tardaron algunos minutos en regresar, subimos a los vehículos y nos fuimos del lugar. Ya solo nos faltaban 2 altares, iban a ser las 3 de la mañana. El siguiente estaba en la orilla de esa misma carretera del basurero, pero hasta el otro extremo. Íbamos a toda velocidad porque el contacto del mayor se comunicó con él para informarle que los refuerzos de la organización criminal ya habían logrado salir del otro estado y llegarían a la ciudad en media hora. En menos de 5 minutos, el superior del mayor también se comunicó. Le dijo que lo mejor era que termináramos el operativo ya, porque en cuanto llegaran los del otro estado, todas las unidades se retirarían al cuartel y nos quedaríamos solos. Todos estábamos de acuerdo en que teníamos que completar lo que habíamos empezado, porque de lo contrario nuestro compañero había muerto por nada. Llegamos al 7º altar en 10 minutos. Tardamos 5 en desmantelar todo y prenderle fuego. Nos quedaban 15 minutos. Tardaríamos 20 nada más en llegar al último altar, que estaba en el centro de la ciudad. En cuanto todos volvieran al cartel, seríamos blanco fácil, y la gente de la organización criminal nos interceptaría antes de siquiera llegar al lugar. Sabíamos que el altar estaba en un local con ventanas transparentes. Lo más probable es que no nos diera tiempo de detenernos a prenderle fuego, pero lo que podíamos hacer era atravesar el local con todos los vehículos. Con ese plan nos arrancamos hacia el centro de la ciudad. La mujer que llevábamos detenida empezó a susurrar cosas raras. Nosotros ya estábamos bajo mucho estrés y bastante presionados, así que sus susurros nos estaban irritando. Un elemento le dio un golpe directo en la cara, pero la mujer no se cayó. Todo lo contrario, se empezó a carcajear muy fuerte. No pude más, así que abrí una de las puertas del vehículo y arrojé a la mujer. Íbamos demasiado rápido. Solo de ver el impacto que ella se dio contra el suelo, supimos que había muerto. El sargento primero solamente me volteó a ver sin decir una sola palabra. Se notaba que no aprobaba lo que había hecho, pero entendió el por qué lo hice. Ya estábamos por llegar al último altar cuando nos avisaron por radio que ya habían llegado los refuerzos y que todos los elementos de nuestro lado habían vuelto al cuartel. Faltando unas 4 cuadras para llegar, nos alcanzaron unas camionetas del bando contrario y comenzó la balacera. Aún así, no nos detuvimos. Esa gente traía armamento muy pesado y camionetas blindadas. Finalmente tuvimos a la vista el último altar. Había 3 esculturas de la Santa Muerte de diferentes colores, una con el manto rojo, otra color azul y una de color negro. Esas esculturas estaban sentadas en su propio trono que estaba muy adornado. Aparte de eso, había 2 esculturas del diablo. Todo estaba iluminado con veladoras. Nos abalanzamos sobre eso, rompimos vidrios, atravesamos paredes y pasamos por encima de todas las esculturas que conformaban ese altar. De ahí nos fuimos al cuartel. No fue fácil, tuvimos que dar varias vueltas, hubo muchos disparos, tuvimos heridos, pero nadie más murió. Fue un caos. Jamás me había sentido tan cerca de la muerte como en esa ocasión. Cuando llegamos, ya todos sabían que habíamos perdido uno, aunque no tenían del todo claro cómo había pasado. Nos reportamos con el superior del mayor y le dijimos la verdad. Todos nos fuimos a descansar mientras el mayor preparaba su informe.
Al final, todo salió relativamente bien. Nosotros salimos de la ciudad, pero sé que luego de la operación exitosa que realizamos, esa organización se fue desmoronando poco a poco. Quedarse sin sus altares les afectó mucho. Mucha de su gente que se creía invencible, al saber que todos los altares habían terminado hechos trizas, dejaron de sentirse tan fuertes, y era más fácil tumbarlos en los enfrentamientos, porque ya no sentían esa seguridad. En unos cuantos meses sufrieron muchas bajas. Hubo una captura importante. La organización criminal se fragmentó en dos grupos que tuvieron sus propios enfrentamientos, debilitándose mutuamente. Al final, y luego de muchos años, esa organización criminal desapareció por completo. Yo no sé qué tanta gente adore a la Santa Muerte. Lo que creo sinceramente es que si los criminales tienen cultos en su honor, no debe ser nada bueno. Yo al menos jamás le pediré nada. Vi cosas horribles esa noche, y si bien me quedó claro que la Santa Muerte no es algo que deba tomarse a la ligera, también me quedó claro que no es algo que se utilice para hacer el bien. Esa noche, la Santa Muerte se cobró la vida de uno de mis compañeros del pelotón, y eso es algo que nunca olvidaré. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.